Hola, en este tutorial vamos a hacer esta casa de hadas decorando una botella de cristal. Usaremos cartón, ramas secas, musgo, papel y un poco de pegamento. Es una manualidad fácil, sin usar arcilla ni pasta de secado al aire. Solo usaremos elementos naturales y luego la decoraremos con flores artificiales. Vamos a ver cómo hacerla y pintarla y como siempre os daré diferentes opciones. Podéis usar cualquier botella de cristal, pero yo os aconsejo que no sea redonda, porque va a ser mucho más fácil poder cuadrar. Para hacer la puerta, yo voy a coger un folio, voy a dibujar un rectángulo y así sobre el papel ya te haces a la idea del tamaño y la forma que le quieres hacer. Lo recortas y vas probando. Para la ventana le hago un rectángulo y ahora ya vamos a dibujar sobre un cartón. Vamos a dibujar la puerta y las dos ventanas que voy a poner. Con el cúter le vamos a hacer la forma primero del marco de la puerta y ahora, siguiendo la forma de la veta, vamos a hacer cortes superficiales para hacerle la textura y así tendrá el relieve de madera. Y para las ventanas vamos a dibujar de la forma que más os guste y a recortarlo. Como va a ir cubierto de ramas, no hace falta hacerle la forma de la madera ni nada, solo vamos a hacer el soporte. Yo creo que es más fácil así, porque si hacéis solo las ramas va a ser más complicado. Entonces vamos a ir cortando los trozos de rama y a ir pegándolos con silicona caliente. Vais haciendo la composición. Como verás, no tiene que ser paralelo, vamos a hacerla irregular. Cortando y como tienes de base el cartón, pues es más sencillo. Luego los trozos de cartón que parece que ahora que se ven, luego lo vamos a tapar con musgo, o sea que no hay problema, no hay que tapar todo el cartón. Si una parte sobresale mucho, pues la podéis recortar, pero en principio no haría falta. Puedes ponerle todas las capas que quieras, dependiendo del grosor. Por ejemplo, ahí que se ve mucho la silicona y el cartón, pues lo voy a rellenar con trocitos pequeños. Y ahora puedes poner una sobre otra, ya os digo, para darle el grosor que queráis. Y con eso ya la tendríamos. Ahora para la puerta vamos a hacer lo mismo, vamos a cortar ramas un poco curvas. Podéis elegir, si podéis elegir las curvas mejor, porque es justo la forma. Aunque yo la he hecho así, la podéis hacer si queréis rectangular también. ¿Ves? Y así el cartón nos hace de soporte y es mucho más fácil. La podéis ir entrelazando. Como luego lo vamos a tapar con el musgo, dar silicona, no importa que sobresalga y que queden pegotes, pero lo importante sí es que esté bien sujeto, que tiene que quedar la estructura firme. Lo podéis poner diferentes grosores, diferentes tonos de madera. Y ahora vamos con la otra ventana, que más o menos vamos a hacer lo mismo. Para que veáis otro ejemplo. Podéis torcer. Como veis, es una manualidad muy fácil.
económica, porque realmente vamos a reciclar prácticamente todo, menos el musgo que lo he comprado. Y queda una idea muy original. Luego le voy a meter luz. Y como es una botella de cristal, realmente luego la podéis usar tanto para flores naturales, porque le podéis echar agua, como para flores secas o flores artificiales. Y le podéis meter la luz y las flores a la vez. Y queda muy bonita. Y también la podéis usar pues para líquidos. Hay gente que le mete licor, por ejemplo, y la regala. Ahora, para que salga más luz, yo le voy a hacer una mirilla recortando en forma, voy a hacer en forma de corazón, pero lo podéis hacer como queráis. Con una tijera pequeña recortas el cartón y ya está. Primero lo recorto y luego con el borde de la tijera voy a hacer presión para que el contorno se quede bien marcado. Así. Y así si le metes luz, pues va a quedar mejor. Mira, para marcar dónde va a ir la puerta y la ventana, lo podéis hacer con cola blanca, con el pegamento y el molde que hemos hecho de papel, para que sea más fácil. ¿Ves? Ahí iría. Es una manera de marcar y que luego no se note la marca. Entonces ponéis los moldes que hemos hecho. Y ahora vamos a recortar. Yo en este caso voy a usar servilletas de papel, pero podéis usar papel higiénico, papel de cocina. Vamos a poner el pegamento, cola blanca, y lo vamos a diluir con un poco de agua. Cubre bien toda la superficie. Si veis, me estoy metiendo en la silueta que hemos marcado, le voy a dar un poco más, para que luego la madera, el cartón que hemos dibujado vaya sobre el papel, no sobre el cristal. Tú haces la silueta y luego la cubres de papel. En el caso de la puerta, con dejar el trozo del corazón sería suficiente. Y en la ventana, pues vamos a dejar solo la parte del centro. Si te gusta el decoupage, esto es algo parecido, lo que pasa es que esto es mucho más fácil, porque vas simplemente arrugando papel. Entonces pones el papel encima. En este caso voy a arrugar ahí para disimular las letras que tiene la botella, porque las botellas no siempre son lisas, tienen marcas, tienen letras. Entonces, dando pequeños toques, primero das el pegamento en la base, luego pones la servilleta y luego ya pasas el pincel por encima, dando toques. Y ahora ponemos la ventana y eso sería otra forma, que es la marca que tenemos que dejar libre para que salga luego la luz y no se vea el papel. Esas serían las dos formas. Yo personalmente le voy a dar solo una capa de papel, porque quiero que luego se quede traslúcido para que salga la luz. Pero si queréis le podéis dar más, si queréis que quede más opaca. Como veis, esto es muy fácil porque tampoco lleva orden. Los pliegues luego van a quedar bien. No es como en el decoupage, que te tiene que quedar perfecto. Aquí vamos a arrugar papel. Además luego los pliegues es que quedan bien, porque además ahí luego como va pintado, le dan un aspecto que queda bien, pero si lo quieres hacer liso. ¿Veis? Esta botella que he cogido es plana. Para poner la puerta y la ventana es más sencillo, porque si es redonda tendréis que hacer la puerta y la ventana sobre algo ya arqueado.
para que luego cuadre, porque si no se queda hueco. Entonces, si es plano, es más fácil. Ahora vamos a esperar a que seque la primera capa, la del papel. Y vamos a cortar ramas para hacerle la decoración. Yo, como voy a hacer como una enredadera que va a ir de izquierda a derecha, pues voy a cortar un montón de ramas y vamos a empezar con las ramas. El musgo, que la pasta de musgo, para no extenderme más, os dejo el enlace en la descripción y en el comentario, que ya la hicimos en el vídeo. Entonces, una vez que está seca, lo podemos pegar con silicona caliente. Vamos a ponerlo sobrepuesto para ver el efecto. Y ahora, si veis que se ha quedado algo muy suelto, por ejemplo eso, lo vamos a entrelazar para que luego no se rompa de cualquier golpe que le demos. Entonces lo trenzas y con un poco de silicona lo dejas unido. Y con eso lo tendríamos. Esperas a que se enfríe la silicona. Y esa igual, porque esa al final no deja de ser una rama fina que si la dejas suelta, al final se va a partir. Y ahora lo que vamos a hacer es simplemente pegar. Damos en la parte del cartón y en las ramas, si queréis, directamente silicona. Y si no, pues das solo en la puerta y luego las ramas las vamos a pegar ahora. Por ejemplo, esa. Vamos a unirlas y a ir pegando. Como es papel, va a pegar bien. Y esta es igual, para que quede unido. Y aquí le vamos a dar en el cartón y le vamos a dar directamente en las ramas que sobresalen. ¿Ves? Al ser plana es muy fácil. Si queréis que hagamos alguna redonda, pues la podemos hacer. En el siguiente tutorial voy a hacer una casa de hadas decorando una botella, pero con arcilla. Y ahora tenemos la pasta de musgo y las flores que vamos a usar. Yo en este caso voy a deshacer este ramo que compré de violetas y las voy a cortar. Pero podéis usar, si queréis, flores secas o podéis hacerlas vosotros de arcilla o de papel. Yo en este caso, ya os digo, voy a cortar estas de diferentes medidas y vamos a empezar a decorar la fachada. Como va a ir de izquierda a derecha, pues voy a hacerlo en ese orden. Las ramas más flexibles las voy a usar para hacer el arco y, por ejemplo, la primera que he puesto, que es una rama dura, pues esa va pegada directamente a la botella. Vamos poniendo ramas. Esa, por ejemplo, que queda suelta, pues o bien la cortáis o bien la pegáis a la fachada, lo que queráis. Podéis ir entrelazando. Por ejemplo, esa la voy a entrelazar ahí. Entonces ahí voy a echar mucha silicona porque como está en tensión, tiene que ir muy bien pegada para soportar pues eso, la tensión que lleva, porque va arqueada y es gruesa. Y ya vamos a ir poniendo ramas
Como va a ir tapado con el musgo, tampoco tiene que coincidir ni ser exactamente del largo. Podéis poner así trozos. Por la parte de arriba, eso ya como dependiendo de las ramas que hayáis cogido, pues las vais acoplando. Estas, por ejemplo, que son gruesas y no son flexibles, pues tienen que ir pegadas a la botella. Y luego la voy a intercalar con esta, por ejemplo, ¿ves? Que es muy flexible. Y esa va a ir pues haciendo la enredadera de arriba. La podéis entrelazar. Y ayudaros de un palo o de algo para no quemaros y extender bien la silicona. Podéis reforzar con silicona las partes que veáis que no quedan bien. Por ejemplo, esa. Podéis poner alguna así en la boca. Cortar lo que sobresalga para que quede la estructura más compacta. Y ahora vamos a pintar la madera. Yo voy a usar ocre, como veis muy poca cantidad de pintura, muy poquita, y le voy a dar una capa. Y ahora con un pincel fino voy a coger marrón oscuro y le voy a ir dando desde los bordes, en la parte de abajo, y en las vetas de la madera, para que queden las sombras. Yo he usado pintura acrílica, pero si queréis usar acuarela o otra pintura podéis. Y ahora vamos a usar para la fachada, vamos a pintarla ahora que es más fácil, porque luego con el musgo nos va a molestar y probablemente algún brochazo vaya al musgo. Entonces le voy a dar blanco, también con pintura acrílica, con un pincel ancho, y luego con uno estrecho voy a coger siena tostado y lo voy a mezclar con blanco. Este color a mí me gusta porque se queda un gris azulado que a mí personalmente me gusta mucho, pero lo podéis pintar si queréis con negro y hacer un gris normal. Le vamos a dar las sombras con el siena. Le damos con un pincel el siena y luego lo difuminamos mezclándolo o bien con blanco o bien lo podemos hacer, ahora lo vamos a hacer para que lo veáis, con agua. Le voy a dar en la parte de abajo, debajo de la ventana, ahí en los rincones. Para que quede ese aspecto envejecido. Ves oscureciendo poco a poco para que sea más fácil. Ahora le voy a dar la siena, ¿ves? Y ahora le voy a dar agua para que se difumine. Eso ya como queráis. Podéis hacer la prueba de las dos formas. Y luego con pincelada seca le podéis dar unos toques de blanco. No hace falta pintar mucho porque la mayoría va a ir tapado con el musgo, pero toda la parte que se ve sí. Entonces vamos oscureciendo. También la parte de arriba, que es así, se va a ver además.
ventanas. Y ahora vamos a empezar a dar el musgo. Podéis usar una espátula o hacerlo con la mano. Primero, para facilitar, si dais un poco de pegamento para madera, es mucho más fácil, va a agarrar mejor. No es imprescindible, pero sí que es verdad que os va a facilitar mucho. Entonces daríamos un poco de cola blanca o pegamento para madera y luego vamos colocando la pasta esta de musgo. Yo en mi caso con la mano, pero si queréis con unas pinzas o con una espátula, pues lo podéis hacer. Vamos acoplándolo. La pasta esta, ya os digo, lo dejo en el enlace de la descripción y en el comentario, para no extenderme más, pero es muy fácil de hacer. Ya la hicimos en el vídeo anterior. Podéis ponerlo donde más os guste. Recordar tapar bien los trozos de silicona que hemos dado. Si es un pegote ahí de silicona. Y según vas dando el musgo, yo ya voy a ir poniendo las flores. Para irme haciendo una idea del efecto. Yo las voy a mojar en un poco de pegamento para que agarren mejor. Y con eso más o menos ya tendríamos la puerta. Vamos con la ventana. Ahí por ejemplo que se ve el cartón, pues ahí sí voy a poner un poquito de musgo. Como veréis es una manualidad muy sencilla y muy entretenida de hacer. Estoy haciendo la enredadera. Con esta botella decorada me ha gustado el resultado. No sé si a vosotros ya me contaréis si os gusta. Si elegís una que tenga la boca más ancha, podéis meterle la luz directamente dentro. Yo es que esta, como no tiene la boca muy ancha, lo que voy a hacer es meterle la luz de LED y dejar la parte donde se enciende y se apaga por fuera. Aunque no se ve porque va en la parte de atrás. Ahora os lo enseño. Vamos a hacer la parte de abajo. Esto ya sí que lo podéis hacer como queráis. Es que me gusta que vaya con mucho verde. Quería que fuera muy casa de hadas, de bosque, con mucho verde. Y si no queréis pintar la fachada, podéis usar también papel de seda y hacer lo mismo del color que queráis. Y ahora voy a cortar unas ramas largas para que no sea tan simétrico, para que sobresalgan de la botella. Y como eso es plástico, que es flexible, da igual que sobresalga, porque no se va a romper y no va a pasar nada. Entonces, a mí así me gusta más. Y con eso ya solo nos quedaría ponerle la luz, que os voy a enseñar cómo la he puesto yo. Ya os digo, si la boca es ancha la podéis meter dentro si queréis. Y si no, pues yo he metido la tira de LED y he dejado por fuera la parte del mecanismo donde se enciende y se apaga. Así podéis tener la casa iluminada y le podéis poner flores secas, por ejemplo. Y esta tira de LED es sumergible en agua, o sea que también podría meterle flores naturales. También la podéis dejar así simplemente como botella con luz. Que serviría incluso como luz de noche y queda muy bonita, a mí me gusta. Yo no le voy a poner flores, la voy a dejar así.
Pues con esto ya tendríamos la casa de hadas en miniatura, con luz y decorada con elementos naturales. Espero que os haya gustado y como siempre muchas gracias y hasta pronto.